el año y después los tiempos, ¿no? Cronológicamente ubicarnos de qué época estoy hablando cuando estoy hablando de un autor o de una idea. Lo que vamos a tratar de hacer, y que es lo que más me interesa que se lleven hoy, son ideas centrales de cada teoría o de cada autor, y que esas ideas las vamos a ir anotando en el pizarrón para ver qué impacto tiene
dentro de esa secuencia del movimiento, que a lo mejor hay una teoría que se llama Gestalt, que dice que el todo es anterior a las partes. Entonces, yo me tengo que cuestionar en esa enseñanza o en ese estímulo si enseño el todo primero para después llegar a un secuenciamiento de partes. ¿Sí? Por eso hoy hablábamos de un aprendizaje mecánico. En el año 68
un señor que se llama Kurt Meinel, que yo les recomiendo este librito, o este libro, que se llama Teoría del Movimiento. ¿Sí? Este señor muere antes de terminar este libro. Por suerte hay que trabajar en conjunto. Si algo tenemos que aprender de esto es que hay que trabajar en conjunto. Y lo que no termino yo, lo va a terminar mi compañero. Gunther Schnabel armó un grupo de trabajo con Mendel y dice, dentro de los aprendizajes del deporte, que hay que hablar de capacidades. O casualidad, ayer nuestro director de deportes las retoma al desarrollo de las capacidades. Y o casualidad, en las jornadas, por lo menos del lunes que tenemos en Mar del Plata, y ustedes que estuvieron ayer, ¿sí? A lo mejor el tema de la capacitación es el desarrollo de capacidades. En matemáticas serán las capacidades lógicas, ¿sí? O lingüísticas en lengua. En educación física las capacidades son de dos tipos. Capacidades coordinativas, que son estas, que no las tenemos muy claras, porque tenemos en claro lo condicional, que son las otras capacidades. ¿Sí? Fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad, eso lo desarrollamos y hay que ver cómo yo desarrollo las capacidades. Entonces, anoto capacidades. Pero lo que tenemos que hacer es desarrollar la capacidad del aprendizaje motor, porque en definitiva, más allá de que yo trabaje más o menos, como ayer decía, trabaja fuerza de brazo, y no todos, nos gritamos todos, yo sí, yo sí, yo sí. Yo creo que no se trabaja. ¿Sí? Pero si yo digo no, ayer, me iban a decir, ¿estás loco, Ale? ¿Sí? Motiven a un pibe de secundaria para que haga fuerza de brazo. O que haga un test de Burpee, ejercicio magnífico que tiene la educación física, desde lo coordinativo y funcional y cardiorrespiratorio, magnífico. Y hay que ver qué colegio lo está usando hoy el test de Burpee. O el ejercicio de Burpee. ¿Sí? Ahora bien, nenas de quinto año, de la escuela secundaria, le digo, ¿dónde van? Al gimnasio. ¿Qué te hacen hacer? Esto, test de Burpee. ¿Y en la escuela por qué no lo querés? Ah, no, en la escuela voy a jugar. Mirá cómo cambia, de un gimnasio, porque van todas a ver a veces el profesor hasta es más lindo en el gimnasio, no sé por qué, ¿sí? Pero es más lindo. Y en la escuela estamos todavía ¿sí? Con otra idea. No se me ocurre en el gimnasio, y dice, no, pero en el gimnasio hay pelotas enormes, de colores, me ponen música, me dicen buen día, están de una sonrisa, y en la escuela, nada. Estamos jugando todavía con patrones. Nada más. Solo del secundario, porque me parece la etapa más complicada de la que hoy tenemos. El nivel de jardín, a lo mejor, el chico tiene otra motivación, por eso hoy puse acá la palabra motivación. Bien, esta es una teoría para analizar, ¿sí? Y es recontraclaro lo que dice Meinel sobre cómo trabajar la capacidad de acoplamiento. La capacidad de acoplamiento, ¿en dónde? ¿Sí? ¿Qué pasó? Ah, perdón. ¿Te puedo ayudar en algo? Hay servilleta de papel ahí arriba. La capacidad de acoplamiento es unir partes del cuerpo en una habilidad, en un movimiento. Yo acoplo el movimiento de los brazos con el movimiento de las piernas. Eso es acoplamiento. Capacidad diferencial, que los brazos están diferenciados porque trabajan asimétricamente y se diferencian del movimiento de pierna. Hay músculos agonistas y músculos antagonistas. Y ahí aparece el equilibrio, la ritmización, la reacción y el cambio. Ya de la palabra capacidad de reacción, si me fijo en mi planificación, y esto es lo que yo trabajo con los chicos, es cuántas veces aparece la capacidad de reacción en tus clases. Y en mis alumnos de tercero,
pero ya lo metí en el proyecto. Ya apareció el proyecto. Si le meto 3 refugios, el juego cambia. Entonces ahí yo tengo la memoria, ¿y qué tengo? Más que nada, paso de un estímulo-respuesta ¿a qué método? A la resolución del problema. ¿Sí? Los profesores que he tenido, que fueron mis maestros, en vez de soluciones me dieron problemas. Y yo les estoy agradecido que me hayan formado de esa forma. Lo que pasa es que perdóname, ¿no? Sí. A lo mejor en un juego se tramitan un montón de cosas de la vida real, de la historia de los pibes, pero a lo mejor una decisión a veces es mucho más que la resolución del conflicto en el juego y ya es como que el profesor debería tener recursos, una vez una observación, como para ir un poquito más allá y saber qué le pasa a ese chico con esa decisión que toma o deja de tomar. Bien. Porque la decisión está como anudada a un montón de cuestiones, no solo a si me dio miedo o no me dio miedo, o sea, tiene que ver con si está bien plantado en la vida, si te conviene, o sea, va mucho más allá, como que implica otras cosas. Está bien, por eso digo que no era quizás la charla para analizar, pero vos ves que un temita que tiramos tiene 200 millones de cosas y a lo mejor yo no lo tengo tan claro. ¿Está? Bien. Ahora bien, un esquema de evaluación y ajuste de la respuesta. O sea que vuelvo a esta realimentación. Vuelvo que en otro sistema, en la teoría de Smith, aparece la retroalimentación como sistema. Y ahí habla del esquema del recuerdo. Por eso digo, yo no puedo analizar todo esto ahora en 1 hora y media, pero me gustaría dárselo como información. Sobre la teoría de Smith hay mucho escrito y pueden buscar, pero digo, condiciones iniciales. ¿Cómo es mi grupo? Vieron que todos los proyectos arrancan con un diagnóstico, ¿sí? Y el diagnóstico me lo deja el grupo anterior. Entonces yo tengo que comunicarme con mi profe anterior o mi jefe de departamento me dice, Tomás, esto es primero A del año pasado, pero ahora primero A se le anexó Juancito y Pedrito, que son terribles. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la salida deseada? ¿Cuál es la respuesta que yo estoy buscando y qué consecuencias tiene? Eso es lo que tendría que analizar. En esta teoría que me puede aportar un montón de cosas. Desde Francia, a lo mejor ahora pasamos de país, la escuela francesa de movimiento es apasionante. ¿Sí? Desde Wallon como padre de la psicomotricidad, pasando por la Piaget y un montón de autores, que a lo mejor para los más viejos tiene una ascendencia importante porque el lineamiento curricular anterior al que tenemos estaba basado en las ideas de este autor. Este autor habla del método psicoquinético, ¿sí? Habla de relacionar la mente y el cuerpo. La mente y el cuerpo tienen que estar relacionados. Y hasta en esa formación de los años 70 o de los 80, la gran dicotomía que había era del cuerpo y el alma, ¿se acuerdan? Hasta ahí los profesores de filosofía nos hablaban. Mi profesor de filosofía no me lo nombró nunca a Bourdieu. Nunca. ¿Sí? O a Foucault, nunca. Ahora en el instituto se la pasan hablando de estos dos autores. Y ya no lo nombran tanto a Descartes cuando hablaba del cuerpo y el alma como dos cosas escindidas o separadas. Hoy lo trato de... Yo siempre lo tuve como un autor de referencia. En el año 2000, cuando estaba por viajar a Francia, invitado por Le Bouche para ir a capacitarme allá, se murió. Justo en el momento en que pude conseguir, se muere Don Le Bouche y se me armó un lío bárbaro en la cabeza porque esto es como que vos perdés de ver a un autor de referencia, ¿sí? Hoy tenerlo a Mario Di Santo y poder comer
delante. La psicoquinética lo que le da mucho valor al esquema corporal y a la relación del sistema nervioso central con el movimiento, ¿sí? El esquema corporal a lo mejor pasa por 4 momentos, ¿sí? El cuerpo percibido, el cuerpo sensitivo, ¿sí? El cuerpo vivido, el cuerpo representado. Él habla mucho de la conciencia corporal, que ayer se nombró. ¿Qué es tener una conciencia corporal? Por eso, cuando algunos autores argentinos hablan de cuerpos, como ayer lo decía nuestro director de deporte, hay que tener cuidado a qué cuerpo quiero formar, ¿sí? Y qué pasa con los cuerpos de nuestros alumnos. Lo que hace Lebush, y sobre todo los que trabajamos en sala de 2, 3, 4 y 5 años, estamos formando un cuerpo. Y ahora después lo vamos a ver en otras teorías. Estas teorías se las recomiendo que la lean, y si alguno necesita alguna información extra, con gusto se lo puedo facilitar. Desde la Unión Soviética, ¿sí?, aparece Nicolás Bernstein, que fue nombrado ayer por Mario, en el año 30, y habla de la teoría de los sistemas dinámicos, ¿sí? Esta es una teoría muy presente en las formaciones de docentes, pero a lo mejor no tan explicitada. El atleta funciona como un todo. Si vamos acá, yo nombré a la teoría de la Gestalt. Yo le pregunto a la profesora de psicología, ¿vos sabés la importancia que tiene la teoría de la Gestalt para la educación física? Ni idea tengo. Pero vos la das, sí. Pero tal, ¿no se te ocurrió pensarla para la educación? No la pensé. ¿Está? Por eso digo, para los alumnos de formación, que pregunten, que sean ellos los motores del aprendizaje para que yo cambie. No va a cambiar el sistema. Vamos a hacer que la profesora de psicología, la profesora o el profesor de filosofía cambie. Y cambie a través de mi pregunta. ¿Qué es que el todo es anterior a las partes? Sala de 2 años. La maestra le dice, saco una manito, la hago bailar. Bien, ¿qué es la primera parte del cuerpo que conocen los nenes de 2? La mano. ¿Qué dice la teoría de la Gestalt? Que hay 2 leyes del desarrollo motor. ¿Sí? Y si la sintieron nombrar, me van a decir que la conocen. Una ley es la próximo distal. ¿Sí? ¿Qué dice la ley próximo distal? Lo primero que hay que conformar y que hace el chico es una cabeza. Un nene de 2, dibuja tu cuerpo y dibuja una cabeza. ¿Y a la cabeza qué le hace? Una rayita. ¿Sí? ¿Esa rayita qué es? Es la columna, es el cuerpo. ¿Sí? La ley, esta me equivoqué. La ley es céfalo-caudal. ¿Sí? Lo primero que hace es la cabeza. Céfalo-caudal. Y la otra es la próximo distal. Lo primero que conoce el chico es su tronco hacia la periferia. Eso es lo que dice como ley de desarrollo. Entonces, lo primero que tendría que enseñar sería el hombro para llegar a la mano, como parte del cuerpo. ¿Sí? Bien. Más allá de eso, veo y analizo esto de que el todo es anterior a las partes. Y sobre todo, que ese atleta o esa persona es influenciado por el medio circundante. Ayer se nombró la teoría ecológica del movimiento. La teoría ecológica habla de que el medio condiciona la formación corporal y motriz de los chicos. ¿Sí? Esto sí que se ha aplicado en el entrenamiento. Habla de la teoría de la Gestalt. Ven que todo el mundo trata de recuperar ideas del que vino anteriormente. Y esto es lo que tenemos que aprender. Programa motor y feedback. Entonces, si yo empiezo feedback a señalar las palabras, veo que se repiten. Y por eso mi intención es que reflexionen de las prácticas que están haciendo ustedes, a ver si estos temas se repiten en su didáctica o en su pedagogía. Llegó un día,
Don Parlevás. Por eso decía, a ver si... Primero yo pongo un poquito porque lo conocen, ¿sí? Este es el gran... Pero, viste, ya, no importa. Confío en que lo tenga. Don Parlevás es el archirrival de Lewis. Cuando yo voy a Francia y me atienden allá, el amigo personal de Lewis me dice, Ale, uno se necesita del otro. El día que se murió Lewis, Parlevás dejó de vender libros. No hay con quién pelearse. Este es el libro de la praxeología motriz. Ven que el libro está en castellano. Yo, como me apasionaba el tema, en el año 83 me lo compré desde Francia, ¿sí? Tuve que aprender francés para leer. Miren la motivación para no sé si han leído este libro o lo han visto. En el instituto tenemos dos módulos, dos ejemplares de este libro, y yo le digo a los chicos que vayan a verlo. Y a la otra clase pregunto, si alguien fue a la biblioteca a ver el libro de Parlevás, nada. La otra clase pregunto, ¿alguien fue a ver el libro de Parlevás? Nada. Por ahí un día un alumno me dijo, Ale, fui a ver el libro de Parlevás. Le digo, y es un lío leerlo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? El libro dice A, B, C, D. Entonces en la primera palabra vos tenés aprendizaje. Y el aprendizaje te habla de conducta. Entonces te dice ver página 89 para ver qué es conducta. Porque si no sabes lo que es conducta no podés seguir leyendo. Entonces va de la página 1 a la 89. Pero cuando lees conducta te habla del movimiento. Entonces ve a la página 139. Es un lío leer el libro. ¿Sí? Está bárbaro, pero hay que leerlo. La praxeología motriz es una ciencia de las praxias. ¿Lo han sentido nombrar? Sí. ¿Sí? Bien. Hay que llevar el término praxia a la escuela. Hoy, sí. Hoy, ¿vieron cuando un jugador de básquet hace esto? Cabeza, ¿sí? O hace esto. O el jugador de vóley hace esto. Bien, eso está sacado de la teoría de Parlevás. Esos son gestemas, ¿sí? Y hay praxemas, por eso digo que es difícil leer los libros de él. Pero lamentablemente, si yo voy al lineamiento curricular, ¿de qué hablan los grandes contenidos? Hay un contenido que se llama sociomotricidad, ¿sí? Bien, ¿sabe de dónde está sacado la sociomotricidad? De Parlevás. A un método psicomotor, y ayer lo nombraron, psicomotor, se contrapone uno sociomotor. Porque el gran problema de la educación física hoy no es el individuo, es el grupo. Y la sociomotricidad actúa sobre el grupo. Eso es lo que dice la praxeología motriz. Y lo que más nos aporta la praxeología es una clasificación de deporte. Lo que hace Parlevás es confrontar al deporte por los grados de incertidumbre que produce. Por eso él no divide en deportes abiertos y cerrados, sino que divide el deporte con mucho cambio en el medio o con una relación estable con el medio. Y ahí pone al medio como una problemática concreta y después le agrega 1, 2 o 3 adversarios o 10 adversarios. La teoría de Parlevás es analizada muy en profundidad y los que más lo toman son los grupos praxeológicos españoles. El que más que lo toma es el profesor Lagardera, ¿sí? Y Hernández Moreno, que es los autores que a lo mejor ven en el instituto como clasificación en iniciación deportiva, ¿sí? Y después hay otro tema de cómo inicia el deporte a los chicos en la escuela. ¿Y qué significa el deporte escolar a diferencia del deporte competitivo del club?
y los que trabajan en el club, qué deporte están enseñando, y los que trabajan en la escuela, ese mismo profesor del club, tiene que haber una variación cuando vaya al colegio. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo docentes de mi escuela que lo veo trabajar en el club y reproducen la misma situación de aprendizaje en la escuela. Y yo le pregunto si eso está bien. Yo me lo cuestiono. ¿Sí? Bien, habla de un montón de cosas, pero lo esencial de la praxeología es la acción motriz. ¿Sí? Entonces, acción motriz, yo lo llevo al lenguaje mío. ¿A qué será? ¿A qué se refiere por acción motriz? ¿Sí? Al movimiento, y nosotros lo vemos como tarea motora. O el ejercicio. Entonces, cuando van a mañana o el lunes van a ir a dar clases, no va a ser lo mismo. Como idea principal, ustedes van a trabajar el equilibrio el lunes. Les toca equilibrio. ¿Sí? Bien. Cuando hablan de equilibrio, ¿sí? Es muy común que la primera cosa que me dicen los alumnos de instituto es que cuando le pregunto una actividad de equilibrio, ¿qué creen que me dicen como primera actividad? Bien, eso es lo que me dicen todos. ¿Sí? Bien, entonces yo le pregunto a mi alumno, ¿cómo te dije o cómo te expliqué que hay que armar una tarea motora? Y ellos me dicen que hay que ir de lo más fácil a lo más difícil. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? A un nene, cuando yo le presento una tarea motriz, va de lo más fácil a lo más difícil. Entonces pregunto, ¿caminar por una línea es fácil o difícil? Es difícil. Entonces, ¿por qué empiezo por caminar por una línea? Esto es lo que yo trato de hacerle entender a ese alumno en formación. Porque a veces la simpleza de la actividad no tiene que ver con la simpleza del movimiento. Bien. O sea, con una sola línea uno se piensa que es más fácil y en realidad para el chico es más difícil eso. Bien, entonces vamos a analizar el equilibrio. ¿Cuáles son los componentes del equilibrio? Por eso digo de organizar la acción motriz y planificar. ¿Cómo planifico mis clases? Para hablar de equilibrio tengo que hablar de puntos de apoyo. ¿Sí? Ahora vamos con la vista. Te lo tomo para no olvidarme yo. Puntos de apoyo. Bien, centro de gravedad. ¿Sí? Lateralidad también. Me están abrumando. Bien, base de sustentación. Bien. Vamos a tomar el punto de apoyo. ¿Qué es un punto de apoyo más fácil? Para seguridad. Con una... No, 4 patas. 4 patas. Una base y con todo el cuerpo. Pará, vamos con los puntos de apoyo. Entonces yo digo, el más fácil son muchos puntos de apoyo. Y más difícil son pocos. Bueno, para mí, 4 puntos de apoyo es difícil. Yo arranco de muchos puntos de apoyo. ¿Y cuál es la posición que me da muchos puntos de apoyo? Acostado. Y yo arranco todas las ejercitaciones de equilibrio con mis alumnos de 2 y de 3 desde acostado. Y de ahí les saco puntos de apoyo, hasta que me quedo paradito en la cola. Esa es la primera reacción de equilibrio. Vamos a la base de sustentación. Se divide en estable e inestable. ¿Sí? Si yo estoy en una colchoneta, por más que sea inestable la colchoneta o el colchón, ¿sí? Es una base de sustentación grande. Un BOSU es una base de sustentación más inestable. Y un BOSU dado vuelta es aún más inestable. Y la cantidad de BOSU que puso el otro ayer Mario es recontra inestable. ¿De acuerdo? ¿Sí? A mí me encanta, yo tengo una escuela de surf. Entonces trabajo el equilibrio y me encanta el tema de equilibrio. Y este es el desarrollo que hago.
¿Está? El centro de gravedad. Acá está acá, en la base del esternón. ¿Sí? Levanto las manos, ¿qué pasó con el centro de gravedad? Subió, ya cambió. Si me pongo acá, el centro de gravedad bajó. Y si a eso le sumo que tengo esta base de sustentación y el centro de gravedad baja, mientras más cerca el centro de gravedad está del centro de la base de sustentación, el equilibrio es más estable. Y trabajemos así el equilibrio. Entonces me voy a tener que anotar las actividades. Ese es el armar el plan de clase. Eso es la complejidad de mi tarea. ¿Cómo voy con el tiempo? Mal. 10:30, Bien, quedan 15. No, me muero. No. Bien, ¿se entiende esto? Sí. ¿Sí? Voy re mal, no voy. Bien. Teoría europea, 1, 2, 3, 4, 5 autores. Teoría americana, 1, 2, 3, como menos, como pocos. ¿Sí? La teoría de Ajuriaguerra, basada en Wallon. Tomemos ideas claves, anotemos. ¿Qué es lo que primero dice Ajuriaguerra con el desarrollo motor? ¿Qué es el desarrollo motor? ¿Sí? Base para trabajar el tema de hoy. Desarrollo. Otra palabrita. ¿Qué significa desarrollo? Son los cambios que se producen en el organismo a lo largo de mi vida. Desde que se concibe hasta que muere. Ahora bien, esta idea del desarrollo motor me dice sala de 2, sala de 3, tercer grado, ¿sí? Quinto año de la escuela. El desarrollo es diferente acá. ¿Qué me marca esto? Que la actividad que aplico acá a lo mejor no debe ser la misma que aplico acá. No es lo mismo. Si yo esto lo tengo organizado en mi departamento de educación física, yo puedo incidir en el desarrollo. Y lo que voy a hacer es garantizar que cuando el pibe llega acá, a los 10 años, y toda la motricidad, su cuerpo y todo dice que es la etapa ideal para que el chico aprenda, va a ser el trampolín de partida a este tercer grado. Acá yo tengo a mi mejor profesor del equipo. Mi mejor profesor tiene que estar en tercer grado. Y si quieren ser el mejor profesor de la escuela, pidan tercer grado, que es el mejor grado para trabajar. Y a partir de esto es el trampolín para yo armar todo de segundo ciclo para arriba. En mi escuela el deporte empieza en tercer grado, no empieza antes, por un montón de cosas del desarrollo motor. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Ajuriaguerra? Lo primero que armo es el esqueleto motor. Armo un cuerpo. Esto es lo que me dice Ajuriaguerra. Segundo, le aplico movimientos. Estos son los movimientos que le tengo que aplicar. Y tercero, son los automatismos. Y entonces, si yo no tengo un cuerpo armado, que esto es lo que me pasa hoy en los chicos, ¿qué es armar un cuerpo? ¿Es meterle capacidades coordinativas y condicionantes? Sí. ¿Lo tienen? ¿Están contentos con los rendimientos? Hay que ver si la palabra es rendimiento, porque en el paradigma que hay hoy, la palabra rendimiento es mala palabra. Pero ¿qué cuerpo tiene ese chico? ¿Es lo mismo el cuerpo de él, que tuyo, que él? No, somos todos cuerpos diferentes. Esto no es lo mismo que a vos te pido 10 abdominales y a vos te pido 50. No, el cuerpo es diferente. ¿Y qué movimientos aplico en cada uno de esos cuerpos? ¿Y para qué me sirven los automatismos? Y acá habría que analizar para qué me sirve estar pasándome la pelota de esta forma en las clases de educación física. Pregúntenle al profesor especialista de básquet cuánto el jugador de básquet pasa la pelota así en el partido. Así, ¿eh? Entonces, ¿para qué vamos a la clase de educación física? Si no hay ninguna transferencia al aprendizaje. Eso es lo que me replanteo, pero es para replantearme, no digo que yo tenga la razón, ¿eh? Para nada, simplemente trato de generar alguna problemática. Asemar. ¿Qué dice Asemar? Que él divide en dos etapas, antes de los 6 años y después de los 6 años. Antes de los 5 años hay que trabajar las holocinesias.
¿Qué significa holo? Mucho. Mucho movimiento. Muchas experiencias motrices. Muchas, pero muchas, en la etapa de jardín. A partir de los 6 años hay que trabajar las idiocinesias. Como palabra, idio es el movimiento asociado a una idea. Y esto no es de ayer, esto no es neurociencia, acá no aparece la neurociencia como tal, como palabra. Pero desde que uno leyó a Semar, está trabajando en las ideas del movimiento, que me lleva a la representación mental. Y esa es la cuarta etapa de la teoría de Lewis. Entonces, como Semar se basa en Lewis, toma esas idiocinesias y la representación mental. Cualquiera de ustedes que en este momento cierre los ojos y se vea a ustedes sacando en vóley, en su cerebro se va a formar esa imagen. Seguro, Y esto es lo que le pido a mis alumnos. En tu cabeza ahora estás tirado y te pones duro. ¿Duro como qué? Como una barra de hielo. Durísimo. Y después como un flan. Blando. Trato de armar en mis alumnos de jardín las idiocinesias y las representaciones mentales. Lewis, lo que acabo de explicar, 2 cuerpos, en la infancia y en la adolescencia. ¿Qué dice Lewis? Que en la adolescencia aparecen los factores de ejecución. ¿Sí? Si hay algo que yo empiezo a trabajar acá, son los factores de ejecución como fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. ¿Quién trabaja en jardín de acá? Bien, tomale un test o una acción de tocarse la punta de los pies. Hace 30 años todos mis alumnos se tocaban la punta de los pies y mi profesor de primer año de instituto me dijo: Ale, no te preocupes para trabajar la flexibilidad porque el músculo es laxo, está hipotónico para que el hueso crezca y el músculo pueda desarrollarse correctamente. Bien, después de 30 años, el otro día fui al jardín y le dije a mis alumnos de sala de 3 que se tocaran la punta y no llegan. ¿Qué hacemos? ¿Me quedo con la idea de que el músculo es hipotónico? No, trabajemos la flexibilidad. Me parece, no hablemos de la fuerza isométrica, la fuerza isotónica, no, ni me quiero imaginar. Lo que me parece es que cuando voy a la escuela de surf en el verano, tengo 120 alumnos en la escuela de surf que provienen de distintas escuelas de Mar del Plata. Los miro desde la espalda y ¿qué encuentro? Debilitamiento de la zona de la columna vertebral, de la espalda, ¿sí? De los músculos de la espalda. Entonces me planteo, ¿hay mucha actividad de cuadrupedias y apoyos en el jardín de infantes? ¿Trabajo el traccionar como acción? ¿Trabajo el empujar? ¿Trabajo el sostener como acción motora básica? No, me parece que no, porque si yo tracciono, sostengo, trepo, ¿sí? Mantengo posiciones quietas y lo trabajo mucho, voy a lograr que mis alumnos tengan una buena constitución física, que era lo que me pedía el autor anterior. ¿Se entiende? Bien. Lewis lo que toma bien es que toma al individuo, por más que lo divida, y esta es la gran discusión que tenemos todos los que hablamos de este tema, por más que lo divida, esto es una unidad. Lo difícil es llevarlo a la práctica. Pickler es otro autor del desarrollo motor. Pickler trabajó en un orfanato con chicos sin papá y sin mamá. Y él se pregunta en su libro Moverse en Libertad del año 69, ¿cuál es la función del docente o del adulto en el desarrollo motor de un niño? Y dice, ¿es necesaria la participación de un adulto en el desarrollo motor de los niños? Si ustedes leen a Pickler, se desaparece la formación de docentes en educación física, porque dice que no es necesario. En Mar del Plata hay un skate park
¿Sí? A mí en mi escuela de surf, tengo surf y skate como deportes alternativos de hace 8 años dentro de la colonia de vacaciones. Y en el skate park nosotros del instituto lo tenemos ahí. Entonces lo saco a los chicos a ver por la ventana y le digo, ¿qué está haciendo ese chico? ¿Vieron con las tablitas? Que hacen esto, y se paran, y se paran. ¿Cuántas veces lo repiten? Montones, ¿no? Ese mismo pibe va a la escuela y tu profesora de pedagogía te dice que vos no tenés que aplicar estímulo y respuesta. Porque sos conductista, y ser conductista hoy es mala palabra. Pero el pibe repite hasta que lo sacó. El pibe no lo ve, va al youtuber y le explica 800 veces y lo mira y lo repite. Así aprenden los chicos solos. Porque no hay profesores de skate. Nosotros estamos formando ahora una academia de profesorado de skate. Los profesores que se dediquen a enseñar bien el skate, y estamos insistiendo en que la ASA, la Asociación de Surf de Argentina, promueva que haya docentes en educación física a cargo de las escuelas de surf. Igual en esa repetición que decía el ejemplo, ahí está el interés del pibe. Ahí está. Cuando un docente le hace un estímulo de respuesta y le hace repetir un gesto, hay que ver si el pibe está interesado en hacerlo. Bien, ese interés es la motivación. Por eso la pregunta de cómo motivamos. El disfrute también de ver el resultado. Bien. Vamos a anotar por acá una palabrita que causa escozor. Esto es lo que tenemos que lograr en mis clases mañana, el lunes, el martes, el miércoles, el placer. Que sea el placer de moverme. Decime que voy bien, Yo ando en skate y sí, el placer que te da bajar una prueba, ya de ponerse más. Pero ahora sí, 4 de mayo. Crati. Mirá qué palabrita aplicó Crati. Motivación y emoción. Ayer se trabajó lo de emociones. Hay mucha gente que está trabajando sobre las emociones de los pibes. Sí, esto de, viste, cuando vos te ponés contento con un alumno hizo algo y lo abrazás, y lo besás y lo aplaudís, eso es lo que tenemos que lograr. De que el que no sabe lo hizo y lo logró por tu metodología, no lo logró por él. Ya sabemos que el campeón de básquet hace todo. Ya sabemos que el campeón de handball es un genio. Pero también sabemos que el campeón de handball es un egoísta. A veces. Y yo promuevo a ese. ¿Sí? Pero bueno, es largo. ¿Qué canales promueva Crati? Interesantísimo lo de Crati. Él arma la educación física como si fuera un árbol, con 4 ramas. A estas 4 ramas las llama lo perceptivo, lo motor, lo verbal y lo cognitivo. Esas 4 ramas tienen brotes que se llaman conectores o nexos. Y de estos nexos él saca axiomas. Anótense estas palabritas y cuando pongan Crati acuérdense, y si no yo les mando mi módulo del primer año del instituto, que lo tengo todo armadito y se los regalo y no tengo problema. Al que me escriba al mail le doy todos los libros que quiera y los materiales que quiera. Habla de estos. ¿Qué dice estos axiomas? Algunas cosas para tener en cuenta de mi pedagogía. No empezar a dar un tema nuevo si lo anterior no está logrado. Básico. Que hay que unir esto con esto y con esto. Entonces en un árbol todas las ramas están unidas. Y están unidas por un canal central. Y acá está el profe de educación física, que es el que tiene que armar el árbol. ¿Está? Y sobre todo, acá tiene que estar el alumno, con este profe para armar ese árbol que es el cuerpo. Una palabrita sola sobre la verbalización. Verbalicen las acciones. Hagan, metan en el cerebro esa palabrita. Con mis alumnos de jardín, vieron que allá en los ejercicios de Mario, a lo mejor dicen, ¿cómo lo llevo al jardín? Bueno, yo les tiro letras a mis alumnos. Voy a la A, voy a la B, voy a la Z. La maestra me dice, dale, ¿qué estás haciendo? Si yo enseño el 1, el 2 y el 3 en esta sala. Y a mí qué me importa. Vos enseñás lo que vos querés, yo enseño lo que yo quiero. Los pibes me dicen, color, ¿ese qué color es? Turquesa. Y vos les querés enseñar
no, amarillo, rojo y azul. Bueno, vos enseñás así. Pero si un alumno te dice que eso es turquesa, ¿cómo lo saca el color turquesa? Ya el pibe ya sabe todo. Y vos le estás enseñando amarillo, rojo y azul. Bueno, enseñá eso. Yo, si fuera director de jardín, te diría que está mal. ¿Se entiende? Bien. Verbalicen todo. Métanle palabras a los pibes. Por ahí leí en un artículo hace mucho tiempo que el pibe de sala de 2 manejaba 50 palabras. ¿Sí? Los padres el último día de clase, cuando hacía la devolución, me dicen, Ale, mirá lo que habla mi pibe. ¿Y por qué? Y porque habla como yo le digo. ¿Sí? Vamos por acá, vamos por abajo, vamos por arriba, noción de rápido, noción de lento, no es la tortuguita, ¿sí? El tutú, no. Es rápido, es lento, es frío, es calor, es tensionado. No le hablemos a los pibes tuti, tata, porque va a hablar así. No llego. Si hay alguien fundamental en la educación física, es David Gallagher. David Gallagher arma una pirámide. Esto mismo lo arma de esta forma. Lo habla de esta forma. ¿Sí? Hay mucha gente que me critica porque yo digo que de 0 al año el pibe tiene que trabajar los movimientos reflejos. Del año a los 2 años el pibe tiene que trabajar movimientos rudimentarios. Cuando entra al jardín tiene que trabajar hasta los 7 años las habilidades motoras básicas. Esto es criticado por algunos colegas. Yo acepto la crítica. Porque desde la crítica puedo crecer. Pero yo ahora le pregunto, ¿cuáles son tus expectativas de logro para un pibe de 6 años? ¿Las tenés claras? ¿Tu equipo de trabajo tiene claro las expectativas que vos querés para antes del 3er año de escuela primaria? ¿O los alcances o los horizontes formativos para los alumnos de 6º grado antes de empezar la secundaria? ¿Lo tienen todo claro? Si lo tienen todo claro, esto no sirve para nada. Hagan lo que quieran después. Yo sé que los pibes tienen que tener lo básico para trabajar lo específico. Ahora bien, un golpe con pie no hábil en fútbol es una actividad motora específica, ¿no? Bien, yo voy acá y dice que va desde los 7 a los 13 años para lograr el golpe de no hábil con la pierna de fútbol. ¿Qué específica? Es específico en fútbol. En el deporte. Es una habilidad específica. O denme ustedes una habilidad específica. Yo armo el ejemplo al revés. Por un gesto más deportivo, porque el golpe con un pie no hábil lo pueden hacer como una habilidad muy básica también. Bueno, pero entonces acá la habilidad es golpe. ¿Sí? Pero yo te hablo de no hábil. Yo veo que en la escuelita de fútbol, cuando voy a ver una escuelita de fútbol, el profesor dice, voy con derecha en sala de 5 y vuelvo con izquierda. ¿Sí? Ahora veo la lateralidad. ¿A qué edad se logra? Lo de derecha e izquierda. A lo mejor la teoría dice que es a los 8 años. A los 6 se logra para saber leer y escribir, ¿sí? Que antes se trabaja la dominancia lateral y hay que profundizar la dominancia lateral. Yo en sala 5 le digo con el que mejor te sale y con el que más te cuesta. Bien. Claro. Bien. Entonces, si yo a los 6 años te hago ir con la derecha y con la izquierda, te estoy complejizando y a lo mejor eso es una habilidad específica. Por eso hablo de no hábil. ¿Sí? A eso me refiero lo que me ayuda a la pirámide de Gallagher, a establecer lo que es lo general y lo que es lo específico. ¿Sí? Después lo podemos analizar o podemos discutirlo o podemos estar en contra. Pero esto es un proyecto de iniciación deportiva, lo que dice Gallagher. Más allá, vieron que en iniciación deportiva hay 2 corrientes.
una que es horizontal y otra que es vertical. Arranco del deporte, del mismo deporte con los fundamentos para llegar al deporte competitivo. Y hay otra que dice, otra teoría, que arranco de muchos movimientos que me van a servir de base para trabajar muchos deportes. Hay que ver en la escuela que están ustedes cuál es la idea de iniciación deportiva. Y atrás de esa iniciación deportiva hay un montón de autores, ¿sí? Entonces, estábamos acá en Gallagher, ¿sí? ¿Cómo se capta la información? Y vuelvo a la percepción como idea. Y hay otro autor que ya me la marca por segunda vez. ¿Qué son movimientos generales? ¿O cuáles son los movimientos básicos? Si yo digo que en el jardín de infantes no trabajé trepar, no trabajé sostener, no trabajé empujar, a lo mejor esos deportes, esos movimientos en algunos deportes son necesarios. ¿Por qué no se trabaja los deportes de lucha en la escuela? Por la responsabilidad civil, por los problemas que hay, por todo eso. Bueno, pero los deportes de lucha en La Pampa, por ejemplo, son base para su currícula de primaria. Esa era justo la pregunta que íbamos a hacer nosotras, de cómo influye el trabajo del profesor de educación física hoy con este tema de la responsabilidad civil. Sí. Porque ya hay un montón de cosas, por ejemplo, cuando vos hablabas de lo que es la gimnasia, no Más. trabajamos por eso, porque ante cualquier raspón ya podemos tener. Entonces nos condiciona, nos limita un montón. Hacer siempre lo seguro en realidad. Yo te puedo llegar a decir lo que hice en la escuela. En la escuela tengo un gimnasia, vuelvo a conocer el gimnasio de aparatos que tenemos, ¿sí? Con un montón de aparatos. Firma el padre que autoriza a usar esos aparatos, por más que después se pueden producir accidentes y después charlo con los padres del accidente que pasó, Claro. si fue por negligencia mía o fue por un problema. Uno toma recaudos, pero a veces no todas las familias reaccionan de la misma manera. Seguro. Y a Por eso nosotros en la nos reunión influye. de padres especifico mi proyecto educativo. ¿Sí? Bien. Víctor da Fonseca, otro autor. Este autor es portugués, vive, tiene 90 años, está produciendo artículos, ¿sí? Lo pueden leer en internet. Habla de fase, de movimiento, de lenguaje. Otro autor que habla de la verbalización. Por eso digo de la importancia que tiene la verbalización en todo este proceso. Habla de fase perceptiva motora. Préstenle importancia a la percepción, chicos. ¿Sí? La percepción no es algo, por eso hoy ni hablé de lo auditivo y lo visual, ni de lo táctil. ¿Sí? Ahora lo quería recuperar al final de la charla. Y habla de fase de pensamiento. ¿Ven que todos los autores refieren a esa unión de lo motor con lo cognitivo? ¿Sí? Harriet Williams, ¿sí? Cuando yo estudié, se hablaba de movimientos globales y movimientos finos. ¿Se acuerdan? Capaz que algún autor, algún profe se los dijo. Yo pregunto, ¿no? ¿Lo fino que es? Usar pocos grupos musculares, y lo grueso es usar muchos grupos musculares. Bueno, hoy esta clasificación de fino y grueso ya no se da, pero sí lo que veo, que motrizmente, para que un nene haga esto en sala de 4, esto, unir dos puntas de una hoja, esto es motricidad. Y los nenes de 4 no lo logran hacer. Cuando la maestra de primer grado llega a los nenes a primer grado, le dicen doblen la hoja al librito. Y muchos no la saben hacer. Por eso digo de que ojo con esto de que coordinación fina y gruesa ya es pasado de moda. Acá William, esta doctora, habla de conducta perceptiva, auditiva, visual, táctil y kinestésica. Retomen eso a la hora de la percepción. Pregunto, si el sentido de la vista es el que más está sobrecargado hoy, vieron que la televisión cambió, antes era de noche, era la cámara quieta, y después con Pergolini apareció todo lo estrambótico y todo lo... ¿sí? Bueno, hoy el alumno está más con esto, ¿no? De mirar, por eso incorporamos el cañón en todas las aulas, ponemos la música en todas las aulas y enseñamos de otra forma. Ya no enseñamos con el librito, ¿sí? Enseñamos de otra forma. Entonces,
disciplinas auditivas dan en su clase? ¿Cuántas veces llevan un pandero para dar clases? ¿Cuánto utilizan el toc-toc para dar clases? ¿Quién lleva una guitarra o las palmas para dar clases? ¿Y quién hace ritmización con una cumbia, un chamamé, un vals o un rock and roll? Si eso no lo están haciendo, ahí hay una deficiencia en el sentido auditivo, porque nunca van a detectar que un pibe tenga menos audición y que seguramente el que no sepa hacer un salticado es producto de que su oído no está bien. Por eso me puso contento ayer cuando Mario dijo de que hay que cuidar el oído de los pibes. Bien, ¿cuánto de visual están usando y cómo utilizan el recurso táctil? Si alguno va a ir a natación después, yo en natación tenía un profesor que me decía, Ale, salí de la pileta porque sos de madera. ¿Sí? Y el profesor